El siguiente segmento es, clasificación, F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. El doctor Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, nos invita a conocer más de la Palabra de Dios. Con Biblia en mano, acompáñenos en el estudio de hoy. Hoy en Sabiduría para el Corazón vamos a ver el pasaje de Romanos capítulo 16 versículos 19 y 20. Estamos en el tema general cuando allá se pase lista, pero el tema específico es sobreviviendo la vanidad. Como introducción déjeme preguntarle, ¿sabe qué causó que el matrimonio de Jessica Simpson se disolviera? ¿Sabe qué se puso Paris Hilton en su última fiesta? ¿Sabe qué dijo Brad Pitt acerca de Angelina en África? No sabe. Si pasó por el puesto de revistas o si miró las noticias en Internet, seguramente haya visto estos titulares. Todo está allí. Por supuesto, uno tiene que comprar la revista o leer el artículo de Internet para encontrar las respuestas, cosa que le puedo asegurar no hice. Todo está allí. Hasta hay secretos de cómo multiplicar su jubilación y cómo perder 10 kilos mientras duerme. Eso es muy bueno, creo, ¿no? Muchos quisiéramos hacer eso. Algunos títulos de la prensa amarilla que he visto en los últimos 30 días incluyen estos títulos. Escuche bien. La última ola de inmigrantes son vampiros. ¿Qué título, no? Juez que impedía adoptar hijo a brujas es transformado en conejo. Otro título. Tarjeta de crédito explota cuando joven pasa el límite. Una más. Billetes impresos accidentalmente con tinta que desaparece. Gástelos cuanto antes. Y el último. Marcianos raptaron a gato en finca californiana. ¿Sabe lo que más me impresiona a mí? Que estas revistas y tabloides están junto a la caja del supermercado o en el kiosco de revistas. ¿Para qué? Para que la gente las compre. Y sabe, hay gente que las compra. Tan ingenua es la gente. ¿Realmente les interesa los últimos chimentos y los últimos raptos de marcianos? La mayoría de ustedes, espero, no han pagado para leer últimas noticias de la farándula o para estar al tanto de un mundo egocéntrico, sensual, vano y pecaminoso. Espero que no. Juan Bunyan, en su clásico libro El progreso del peregrino, allí leemos que el joven peregrino viajaba hacia la ciudad celestial y que es un cuadro del cielo en esta alegoría. Ahora bien, él se encuentra con todo tipo de dificultades al dejar su hogar, llamado la ciudad de la destrucción, y sale en camino a la ciudad celestial. En el camino es atrapado por el desánimo de la desesperanza, luego fue encarcelado en el castillo de las dudas, y finalmente escapó del gigante llamado desesperación. Este libro fue escrito en el año 1678, después que Juan Bunyan, que era un predicador, fue encarcelado por tener reuniones caseras no autorizadas por la Iglesia de Inglaterra. Mientras estaba en la cárcel, Bunyan comenzó a escribir este clásico que ha sido publicado en más de 100 idiomas. En una escena, el peregrino tiene que atravesar a pie un pueblo llamado la Feria de la Vanidad, lleno de placeres y de tentaciones. Este pueblo o ciudad de la vanidad representaba al mundo de aquellos que odian a Dios y a la ciudad celestial, el cielo. La Feria de la Vanidad tenía un solo propósito por el cual existía. Ofrecía a los viajeros todo lo pecaminoso que ellos querían y que los haría olvidar de Dios y de su viaje a la ciudad celestial. El compañero de ruta del peregrino, que se llamaba Fiel, es asesinado por los ciudadanos de la Feria de la Vanidad. Estos se enfurecen en gran manera porque el vivir santo y puro de Fiel
trae acusaciones para con el estilo de vida que ellos llevaban. Después que Fiel muere como mártir en la hoguera, el peregrino es despedido de la ciudad. Desde ese punto en adelante, él es acompañado por un joven llamado Esperanza. Eventualmente, después de varias aventuras y pruebas, el peregrino cuyo nombre es cambiado a cristiano, una vez que acepta el Evangelio de Cristo y finalmente arriba a la ciudad celestial. Hay mucha verdad en esta alegoría de Juan Bunyan. De hecho, le recomiendo que lea ese libro si aún no lo ha hecho. Deje de lado los tabloides y lea esta joya literaria. La verdad es que en este momento todos estamos pasando por la feria de la vanidad. Es así. Ahora, ¿va a detener esto nuestra marcha? ¿Ha distraído esto nuestra atención? ¿Cómo sobreviviremos en la feria de la vanidad? ¿Cómo hacemos para dejar de prestar atención a las promesas falsas de la feria de vanidad y enfocarnos en los placeres eternos que Dios nos da? ¿Sabe? Hay una advertencia. Cuidado con la cultura depravada. En Romanos capítulo 16, el apóstol Pablo nos dice cómo sobrevivir a la feria de la vanidad. Él ha interrumpido sus salutaciones finales con una serie de advertencias. Pablo está profundamente preocupado por los creyentes en Roma, no queriendo que ellos sean engañados por falsos maestros que les prometen salud, dinero y satisfacción. Esos maestros predican una religión de satisfacer el ego y no el evangelio de la salvación. Tengan cuidado con esos oradores elocuentes que prometen satisfacción en vez de hablar de negarse a uno mismo. Son como los falsos maestros descritos por Judas, quien dice en el versículo 12, «Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto». ¡Oh! Esté alerta, tenga cuidado con los falsos maestros, nos está diciendo la palabra de Dios. Fíjese conmigo, por favor, lo que dice Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18, versículos que vimos en nuestro último estudio. Busque allí en su Biblia Romanos 16, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahora fíjese lo que dice Romanos 16, 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Pablo había compartido con anterioridad acerca de los creyentes en Roma, diciendo en Romanos 1:8, «Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo». Ahora Pablo los alaba porque todos oyeron de su obediencia. Él se está refiriendo sin duda alguna en este contexto a la obediencia a la verdad de Cristo. Pablo escribe en el versículo 19, diciendo así, «Así que me gozo de vosotros». Dicho de otra manera, estoy muy contento por vuestro testimonio. Cualquier maestro que escucha que uno de sus alumnos de la escuela de estudio bíblico vive para Cristo y defiende las verdades de las Escrituras, se va a poner muy contento. Va a quedar muy entusiasmado. Uno se regocija cuando ve a un hermano obediente. El otro día fui al supermercado a comprar un par de cosas y cuando llegué a la caja, el cajero era un joven que tenía un crucifijo. Bueno, una cruz plateada que brillaba por sobre la camisa. Como noté que era el único en el lugar y no había una fila esperando, le pregunté, ¿por qué usas esa cruz? Pensé para mí, tal vez solo la ve como un adorno, como para no tener una cadenita sola. Sin embargo, me encontré con un joven que estaba comprometido con la causa de Cristo y con vivir para Cristo. Él me respondió, la uso porque cada vez que me veo tentado a hacer trampa o a mentir, en algún momento agacho la cabeza y veo la cruz, lo cual me hace pensar,
soy creyente, no puedo hacer eso. Luego me enteré que iba a la iglesia de un pastor amigo, y estoy seguro que este pastor hubiera estado muy contento al escuchar el testimonio de este joven. Pablo escribe en Romanos 16:19, me regocijo porque el testimonio de ustedes es uno de obediencia absoluta a Jesucristo. Por eso, practique la pureza. Sea sabio en lo que es bueno. Sin embargo, esta alegría no impide que Pablo entregue otra advertencia. Él sabe que estos creyentes viven en Roma, la ciudad de la vanidad, así que continúa diciéndoles en el versículo 19, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sean sabios. La palabra allí es sophos, de donde sale el nombre Sofía, que significa tener conocimiento, saber lo que es bueno. Santiago escribe, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, dice Santiago 3:17. Santiago hace un contraste con la sabiduría del mundo, diciendo que ésta es terrenal, animal y diabólica en Santiago 3:15. Él dice que la sabiduría de este mundo produce celos amargos y contención en el corazón. Podemos ver a la sabiduría a través de la Escritura como el arte de dominar de manera práctica la vida y la conducta, según Proverbios 1:5. Es una verdad que se vive, se pone en práctica, se la puede definir como conocimiento puesto en práctica. La sabiduría trata las distintas situaciones de la vida con dignidad y prudencia. Sabe cómo tratar con otros y cómo vivir. Reconoce la soberanía de Dios y busca entender las palabras sabias halladas en la Biblia, en su palabra. De hecho, una relación con Dios que es dedicada, humilde y de entrega es el punto de partida para una vida sabia. Salomón escribió lo siguiente en Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. David, su padre, lo puso de la siguiente manera mucho tiempo antes, en Salmos 111:10, donde dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dicho de otra manera, la sabiduría para discernir lo que es bueno proviene de Dios y comienza con Dios. Los actos sabios, que serían externos, comienzan con una relación íntima con el Dios de toda sabiduría. Dios desarrolla un carácter sabio en privado, lo cual se revela con una conducta sabia en público. ¿Entendió? Esta es la razón por la cual Pablo nos dice en Romanos 12 que debemos ser transformados. Somos convertidos con mucha facilidad en el molde de la sabiduría de este mundo, en vez de ser vertidos en el molde de la sabiduría de Dios. Lo que hacemos está estrechamente relacionado con quiénes somos. El mundo está tratando de convencerse desesperadamente de una manera que suene así. Escuche, sé que hice algo muy malo, pero ese no era yo. En realidad no fui yo. Yo no soy una mala persona. Si bien hice algo pecaminoso, no soy una persona pecaminosa. Ese no fue el verdadero yo. Donald Barnhouse escribió una vez acerca de un ladrón que se presentó ante el juez con este tipo de excusa. Él dijo no haber robado, sino que un impulso se apoderó de su mano derecha y su mano robó el dinero. El juez interrumpió estas palabras sin sentido diciendo, muy bien, en ese caso voy a sentenciar a su mano derecha a prisión y el resto de su cuerpo va a tener que acompañarlo. Pablo dice, sean sabios. Esta es otra manera de decir, practiquen la pureza. Debe de practicarse en privado y en público también. Cuando más practiquen pureza en privado, más la van a practicar en público. Cuanto más sabias sean sus decisiones interiores, más sabias serán las exteriores también. Así que, aquí a través de este estudio de la palabra de Dios, podemos mencionar algunas cosas bien, pero bien prácticas. Una advertencia: cuidado con la cultura depravada
que estamos viviendo hoy en día y que siempre estuvo en este mundo. En ese cuidado debemos practicar la pureza en primer lugar, pero en segundo lugar, sea inocente con el mal. Pablo agrega otra frase que va a ayudarnos a sobrevivir en la feria de la vanidad con una pasión piadosa y una búsqueda enfocada de la gloria de Dios. Fíjese conmigo en Romanos 16:19, en su última parte. Dice la Biblia: pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Qué hermoso pasaje. Pablo escribió la misma idea en Filipenses 2:15 y 16 que quiero leerle. No lo busque, yo se lo leo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Este es un perfecto cuadro del creyente pasando por el valle oscuro y pecaminoso de la feria de vanidad, aferrado a la palabra de vida como su luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo hacemos para vivir así entonces?, nos preguntamos. Practicamos pureza y, en segundo lugar, alimentamos la ingenuidad para lo malo. Pablo usa una palabra que se traduce inocente y hace referencia a algo sin contaminación, sin mezcla, algo limpio, sin afectar, totalmente entero. Al estudiar este pasaje, me vino a la mente la palabra ingenuo, que significa marcado por una simpleza sin afectar. Noé Webster hace referencia a la palabra naif y la define como deficiente en la sabiduría de este mundo. Esto es literalmente ser ignorante de las cosas que el mundo tanto sabe. El sobrevivir la feria de vanidad con un carácter piadoso, una distinción efectiva y la luz de un evangelio puro, requiere ser sabio en lo bueno y ser ignorante en lo malo o en la maldad. En otras palabras, rehusarse a estudiar lo malo, rehusarse a acostumbrarse a lo malo, rehusarse a mirar lo malo, a comprarlo, a leerlo, a verlo, o copiarlo, o conseguirlo, o cantarlo. Uno escoge no aprender la letra del último hit musical o de copiar la moda de ciertas estrellas de Hollywood. Escogemos no saber. Quizás usted esté pensando que Pablo no es justo al sugerir que un creyente tiene que ser ingenuo para con el pecado. Puede que usted piense que para estos creyentes del siglo I en Roma era sencillo hacerlo, pero que los tiempos han cambiado y las cosas ahora son muy diferentes. Estamos en el siglo XXI. Tal vez usted está pensando esto. Cuando Pablo le escribió a estos creyentes, ellos estaban viviendo en lo que Séneca, el famoso escritor, describía como la cloaca de la iniquidad. Imagínese. La inmoralidad en las clases altas de Roma no era nada menor a lo que vemos en la actualidad. La homosexualidad, el lesbianismo y la bestialidad eran formas de comportamiento totalmente aceptables. De hecho, en la época de Pablo, una pareja heterosexual que no había experimentado algo diferente era considerada como ignorante y aburrida. La gran mayoría de los filósofos romanos se burlaba de las parejas heterosexuales. Agréguele a esto el hecho de que la prostitución infantil proliferaba por doquier, ya que muchos padres abandonaban a los hijos que no querían. La adicción a las drogas era una epidemia. La vida no valía absolutamente nada. De hecho, en la época de Pablo, la clase baja había formado sindicatos, pero no para buscar proteger a los trabajadores o que éstos reciban una mejor paga, sino por el derecho de tener un entierro digno. Los animales eran más protegidos y venerados que los humanos. Lo mismo sucede en la actualidad, ya que el destruir el huevo de un águila es contra la ley, pero destruir un bebé en el vientre de su madre es protegido por la ley en muchos países.
No es más difícil para nosotros cumplir con este versículo de la Biblia que lo que era para los romanos del siglo I, se lo puedo asegurar. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. BBN y el pastor Stephen David lo invitamos a nuestra próxima audición, donde encontraremos más sabiduría para el corazón. Esta fue una producción de BBN.